locals i UGT Serveis Públics del País Valencià s'ha concentrat aquest dilluns 26 de maig davant el Palau de la Generalitat per reclamar la dimissió del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, i exigir al president Carlos Mazón una solució davant el deteriorament de la sanitat pública valenciana i la falta de diàleg i la nefasta gestió del conseller de Sanitat. La Conselleria de Sanitat porta més de 6 mesos sent per la mesa sectorial en una situació inèdita i irregular que reflecteix la nul·la voluntat de negociació d'aquesta administració. En els últims mesos s'han succeït decisions unilaterals, imposicions verticals i un menyspreu sistemàtic al diàleg social que recorden lamentablement etapes superades de la nostra història. La falta de transparència i l'eliminació d'espais de negociació. De la mesa de negociació per a complir compromisos com la jornada de les 35 hores. Siempre está dando por saco. A ver si se arregla de una vez. ¿Perdón? La farola, que si consigues arreglarla, te regalo una caja de bombones. Pues ahórreselos que no voy a arreglarla. Voy a desmontarla. ¿Que vas a quitarla? Sí, hay que reducir el alumbrado. Es mucho gasto, dicen los del ayuntamiento. ¿Mucho gasto? En esta calle había 3 farolas y ya se llevaron 2. No puedes quitar esa, que es la única que nos queda. Ahí abajo hay varias más. No, me refiero a que es la única en este tramo. Y el Bibicán está ahí, al fondo. Eso da igual. Hacen mapas de cobertura y las que se van fuera, se van fuera. Esto es un barrio, no es un mapa. El autobús también para, en aquella calle. Y por aquí pasan niños, pasan mujeres solas, vecinos mayores, hombres. Mire, yo tengo una lista y no tengo tiempo para estar pensando a ver quién pasa y quién no pasa por la calle. Tú vas tachando farolas y ya está. ¿Qué quiere que le diga? Pues no lo sé. Pero por lo menos que no es lo justo. No sé, tú también vivirás en algún barrio. En mi barrio el año pasado ya quitaron la mayoría. ¿Y las quitaste tú? ¿Que si las quitaste tú o no? No, no las quité yo. Pues entonces deberías de tener razones para no quitarlas de aquí también. Señora, vaya al ayuntamiento y ponga una queja. Pero déjeme trabajar, que tengo mucha faena. Gracias. Lo que tú haces no es trabajar. Es robarnos la poca luz que nos queda. Joder. A mí me daría vergüenza hacer lo que haces. Dígamelo otra vez. Que a mí me daría vergüenza hacer lo que haces. ¿Ah, sí? ¿Y qué quiere que haga? ¿Usted cree que a mí me parece bien? Pues no, no me parece bien. Pero es mi obligación y tengo que hacerlo. Si te molestara tanto te plantarías. Y no lo harías. Claro, y me tiran a la calle. ¿Y cómo pagamos el alquiler? En casa necesitamos 2 sueldos. Le digo a mi mujer y a mi hija que nos hemos quedado sin casa. Mire, le guste o no, este es mi trabajo. No, tu trabajo es dar un servicio público. Y ahora mismo lo que estás haciendo es quitarlo. Señora, a mí no me sobra el dinero, ¿eh? Yo soy un currante y cada día tengo que ganarme el sueldo. A costa de tu dignidad. Mire, vaya usted al ayuntamiento y ponga una queja. Pero a mí no me meta. No me meta y déjeme tranquilo. Buenas noches. Ellos dan las órdenes, pero tú puedes cumplirlas o no cumplirlas. Llevo semanas oyendo que soy un insensible, que no tengo conciencia social. ¿Quiere que me dé pena esta farola o que me dé pena usted? Yo lo que quiero es que te des cuenta de que si la quitas, estamos perdiendo un derecho, y tú también. Pero que intentan quitarnos lo que ganamos con muchísimo esfuerzo. Y cada vez que lo consiguen, desaparecemos. Esa farola y las otras que había en este tramo costaron muchos años de conseguir. Por aquí no se podía ni pasar. Yo me peleé para que las pusieran. Y ahora tú la quieres quitar.
No lo hagas, por favor. No lo hagas. Me plantaré en el ayuntamiento. Pondré una reclamación para evitar la retirada. Pero no lo hagas, por favor. ¿Qué haremos cuando no quede ninguna? Nadie va a pasar por aquí ya. ¿Cómo te llamas? Como te llames. Estoy segura de que tú no te dedicaste a esto para apagar farolas, sino para encenderlas. Nunca le vas a poder explicar a tu hija a qué te dedicabas. Esta putada se la estamos haciendo, sobre todo a ellos. Vamos, nene. Ya veremos cómo salimos de esta mañana. Me llamo Álvaro. Carmen.